Sucre FM Estéreo 100.8 presenta La Hora de la Salud, programa dedicado a las actualizaciones de la medicina natural en el tratamiento de enfermedades crónicas. La Hora de la Salud, director Rodolfo Villamizar, conferencista internacional. Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa La Hora de la Salud con la dirección general de Alfonso Ramón Hamburger. En la parte técnica Jesús Roble y Rafael de Ávila Mercado, y en la producción quien le habla Rodolfo Villamizar Molina, conferencista, investigador y sobreviviente holístico de cáncer, transmitiendo a través de Unisucre FM Estéreo en Sincelejo, Colombia, dial 100.8 FM y en www.unisucrefm.co. Pueden llamarnos o enviar sus preguntas al número de WhatsApp 301-254-1559 o pueden encontrarnos en Facebook en Seguidores de la Terapia Gerson. También pueden entrar a nuestra página web en www.seguidoresterapiagerson.com. La información presentada en este programa es solo con propósito informativo y educativo y no pretende sustituir las recomendaciones de su médico profesional de la salud. El programa La Hora de la Salud es un programa que combina los recursos que nos brinda la madre naturaleza con la ciencia y la tecnología de la medicina convencional. Comencemos. El compromiso del programa La Hora de la Salud es hacerles llegar esa información que recibimos de los diferentes medios científicos acerca de cómo evolucionan los diferentes métodos, diferentes estudios, diferentes ensayos, y cada vez recibimos nueva información, unas veces en la misma dirección, pero otras veces hay algunas contradicciones donde sale algún estudio que puede decir lo contrario del estudio anterior. En este estudio, publicado por la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos, nos habla de nuevo acerca de la enfermedad de Alzheimer, donde cada 3 segundos alguien es diagnosticado con la enfermedad del Alzheimer o alguna otra forma de demencia. Y el Alzheimer es la 6ª causa de muerte y es una enfermedad cruel y debilitante que afecta a más de 5.7 millones solo en los Estados Unidos. Y desafortunadamente no hay cura. Según el doctor Ph.D. Thomas Lewis, que es una autoridad en demencia, describe el tratamiento médico que existe hoy día para la enfermedad del Alzheimer como una falla. Se cree que la enfermedad de Alzheimer se desarrolla cuando unos enredos de algunas neuronas llamadas neurofibrilares de proteína amiloide o enredos tau, TAU, se acumulan, se enredan entre las células nerviosas del cerebro. Esto hace que haya una interferencia en la función y la cognición, pero algunos investigadores y médicos, incluido el Dr. Lewis, sostiene que la enfermedad de Alzheimer no es causada por la acumulación de la placa beta-amiloide y especulan que las placas beta-amiloide pueden incluso ser beneficiosas para la enfermedad del Alzheimer. Esto es algo diferente a lo que hemos venido conociendo. El Dr. Lewis señala que algunas personas que mueren de la enfermedad de Alzheimer no tienen placas beta-amiloide en el cerebro, mientras que otras que murieron sin signos de demencia o deterioro cognitivo se encontraron con acumulaciones importantes de la placa beta-amiloide. Y citando los estudios publicados en el Harvard Medical School, el Dr. Lewis sostiene que las placas beta-amiloide son simplemente una respuesta inmunológica a una inflamación y en realidad pueden proteger el cerebro. Pero definamos entonces qué es la placa beta-amiloide. Esta es una proteína que el científico y médico Alois Alzheimer, quien era un psiquiatra y neuropatólogo alemán, descubrió e identificó esta proteína en el año 1906. Desde entonces, la mayoría de los científicos e investigadores creen que cuando la placa beta-amiloide se acumula en el cerebro, causa la enfermedad del Alzheimer. Y esto es lo que hemos venido presentando en los últimos reportes. Y la teoría con relación a esta placa es que esta proteína es pegajosa y forma una placa que estrangula las células sanas del cerebro. Y durante más de 20 años los investigadores han estado implicando el beta-amiloide como una de las principales causas de la enfermedad del Alzheimer.
Pero esta investigación publicada en la revista Molecular Neurodegeneration, Neurodegeneración Molecular, apunta al mal funcionamiento de la placa tau. Entonces tenemos dos tipos de placa, la placa beta amiloide, que es una proteína, y la placa tau, que es otra proteína, se escribe TAU. Y este reporte indica que es la placa tau y no la placa beta amiloide la que estimula la muerte neural en trastornos como la enfermedad del Alzheimer. El hallazgo que altera dramáticamente la teoría prevaleciente del desarrollo del Alzheimer también explica por qué algunas personas con acumulación de placa amiloide en los cerebros no tienen demencia. La muerte de una neurona ocurre cuando la proteína tau que se encuentra dentro de las neuronas no funciona. El papel de esta proteína tau es proporcionar una estructura, y si visualizamos es como una carrilera dentro de las neuronas cerebrales que permite a las células eliminar la acumulación de proteínas no deseadas y tóxicas. Y el investigador principal de este estudio, el doctor Charbel Moussa, profesor asistente de neurociencia en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown, dice, abro comillas, cuando la proteína tau es anormal, estas proteínas, que incluyen las placas beta amiloide, se acumulan dentro de las neuronas. Las células comienzan a eliminar las proteínas lo mejor que pueden en el espacio extracelular para que no puedan ejercer sus efectos tóxicos dentro de la célula. Como la placa beta amiloide es pegajosa, se amontona en una placa, dice Moussa. El doctor Moussa explica que cuando la proteína tau no funciona, o sea, se enreda, se afloja dentro de las neuronas, estas células, estas neuronas no pueden eliminar esa basura. Y las placas beta amiloide formarían parte de esa basura, así como los enredos de esa proteína suelta, que es la proteína tau, que ya no funciona y la célula muere. Y el beta amiloide liberado de la neurona muerta se pega, se adhiere a la placa que se está formando. Cierro comillas. Los experimentos del Dr. Moussa en modelos animales también muestran que se acumulan menos placas fuera de la célula cuando tau está funcionando. El Dr. Moussa ha buscado durante mucho tiempo una forma de obligar a las neuronas a despejar esa basura, esos enredos que se encuentran en las neuronas. Recordemos aquel ejemplo que visualizamos alguna vez cuando estuvimos hablando acerca de la comunicación entre una neurona y la otra neurona, que en ese espacio entre una neurona y la otra neurona, que podrían ser los cables eléctricos de un sistema de electricidad, se encuentra mucha basura, se encuentran nidos de pájaros, se encuentran ramas de los árboles que enredan los cables eléctricos, y ese sucio, esa basura, hace que se pierda la electricidad, la comunicación entre un transformador y el otro transformador. Bueno, básicamente eso es lo que ocurre en el cerebro. Cuando esas proteínas tau se enredan, se vuelven basura, entonces se pierde la comunicación entre una neurona y la otra neurona. Y la calcificación de la placa beta amiloide es consecuencia de esos enredos de la placa tau. En este estudio el Dr. Moussa muestra que un medicamento de nombre nilotinib, Nilotinib, aprobado para tratar el cáncer. A propósito, este es un medicamento que ha sido aprobado para tratar la leucemia mieloide crónica. Este medicamento puede ayudar en ese proceso de limpiar las neuronas. El medicamento nilotinib, que también lleva el nombre de Tasigna, Tasigna, ayuda a la neurona a eliminar la basura, pero se necesita que algunas de las proteínas tau estén funcionando, dice el Dr. Moussa. A propósito, este experimento comenzó el año pasado, en enero del 2017, y finaliza precisamente ahora en marzo del 2018, donde tendremos los resultados. Y el Dr. Moussa continúa diciendo, abro comillas, esta droga puede funcionar si hay un mayor porcentaje, o sea, un mayor número de proteínas tau buenas
con relación a las malas en la célula. Y hay muchas enfermedades de demencia que tienen esa proteína tau con un mal funcionamiento y una acumulación de placa beta amiloide, como la demencia temporal frontal vinculada al parkinsonismo. El culpable común es la proteína tau, por lo que un medicamento que ayude a que la proteína tau funcione mejor puede ayudar a proteger al paciente contra el progreso de estas enfermedades, cierro comillas. Los coautores de este estudio incluyen investigadores de la Universidad Médica de Beijing en China y el Departamento de Investigación del Laboratorio Merck, y el estudio fue financiado por la Universidad de Georgetown y por los laboratorios Merck, MERCK. Y como los científicos continúan investigando para encontrar la cura de la enfermedad del Alzheimer, todos los días recibimos nueva información acerca de los últimos acontecimientos científicos acerca de esta condición, y en este nuevo estudio hecho recientemente en la Universidad de Oxford descubrió que una combinación de vitamina B y ácidos grasos omega 3 podría reducir el riesgo de demencia al reducir la tasa de desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Parte del proyecto de Oxford para investigar la memoria y el envejecimiento, el estudio encontró que la combinación entre los dos nutrientes es clave para prevenir la demencia. Si los niveles de ácidos grasos omega 3 eran demasiado bajos, el tratamiento con vitamina B no podría avanzar mucho en la reducción del progreso de esta enfermedad. La mala nutrición se considera uno de los factores que contribuyen a la aparición de diversas formas de demencia, como el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. Los bajos niveles de vitamina B y ácidos grasos omega 3 son factores de riesgos conocidos para la demencia. Una forma de determinar el nivel de vitamina B en el cuerpo es midiendo la cantidad de homocisteína en la sangre. Y ya la audiencia del programa La Hora de la Salud conoce qué es la homocisteína. La homocisteína es un marcador inflamatorio, y los niveles elevados de homocisteína indican niveles bajos de vitamina B. Y como sabemos, el complejo B consta de varios tipos de vitamina B, algunas de las cuales pueden descomponer la homocisteína en cisteína, que es más útil para el cuerpo. El Medical Research Council del Reino Unido proporcionaron fondos para este estudio. El estudio incluyó un ensayo con 270 personas mayores. Cada participante sufría de deterioro cognitivo leve, que es una etapa de la demencia en la que los síntomas están presentes, pero no son lo suficientemente graves como para interferir con la vida diaria de esa persona. Los investigadores de la Universidad de Oxford administraron altas dosis de ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12 a algunos de los participantes, mientras que otros recibieron placebos como medida de control. El objetivo principal era determinar si el proceso de la enfermedad podría verse afectado por la disminución de los niveles de homocisteína con los suplementos de vitamina B. Recordemos que estos niveles de homocisteína son fáciles de detectar en un examen de sangre. Si ustedes le piden a su médico un examen de homocisteína, podrán determinar cuáles son los niveles de homocisteína en sangre. Además, los investigadores midieron los ácidos grasos omega 3 iniciales de los participantes que recibieron suplemento de ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12. Recordemos, estos tres compuestos vitamínicos es un protocolo para disminuir los niveles de homocisteína. Los científicos querían averiguar si los niveles de ácidos grasos esenciales, o sea el omega 3, ejercían algún efecto sobre el tratamiento con vitamina B. Las vitaminas B y los ácidos grasos omega 3 trabajan juntos para combatir la demencia. De acuerdo con sus hallazgos, el tratamiento, que duró 2 años, logró un éxito detectable en la desaceleración de la tasa de atrofia cerebral en los participantes con altos niveles de homocisteína. Las vitaminas B
pudieron proteger parte del cerebro que se sabe que son vulnerables a la enfermedad de Alzheimer. El tratamiento también disminuyó la velocidad a la que disminuyeron las capacidades cognitivas y clínicas de los participantes. Los participantes con altos niveles de ácido graso omega 3 disfrutaron de mayores niveles de protección contra la atrofia cerebral, el deterioro cognitivo y el deterioro clínico. Básicamente, lo contrario también fue cierto. Los pacientes con bajos niveles de ácidos grasos omega 3 no obtuvieron muchos beneficios de los suplementos de vitamina B. Los investigadores concluyeron que es posible modificar el progreso del deterioro cognitivo leve al reducir los niveles de homocisteína con el tratamiento con complejo B. Sin embargo, esto solo funcionará si los niveles de ácidos grasos omega 3 del paciente son buenos. Recordemos que tenemos que tener suficientes niveles de omega 3 y un buen producto de omega 3 contiene DHA y EPA. Debemos asegurarnos que consumamos al día 700 miligramos de EPA y 500 miligramos de DHA. Y desde luego, este combo de ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12. De nuevo, estos niveles de omega 3 y los niveles de ácido fólico y vitamina B6 y vitamina B12 también se pueden detectar en sangre, pidiéndole a su médico un examen hematológico. Y continuando con los últimos avances investigativos acerca de la enfermedad del Alzheimer, vamos a detallar un escrito hecho por Lee Euler, donde escribe acerca de una publicación hecha por el prestigioso magazine Medline Plus, donde nos habla de que tanto el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y la ex primer ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, tenían algo en común. Ambos dormían solo de 4 a 5 horas diarias, como también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero otra cosa en común que el expresidente Ronald Reagan y Margaret Thatcher tenían en común es que ambos desarrollaron la enfermedad del Alzheimer después de dejar el cargo. Tal vez esas personas que duermen poco deberían tomar nota, porque dormir solo de 4 a 5 horas por noche, como estas personas famosas, puede causar daño a largo plazo en el cerebro. La clase de sueño que experimentamos también tiene la clave para una pregunta que ha desconcertado a los científicos, que el cerebro es sumamente activo durante un sueño profundo. Y en el libro escrito por el famoso neurocientífico y experto en sueño, el Dr. Matthew Walker, en su libro Why We Sleep, ¿Por qué dormimos?, explica cómo la interrupción del sueño y el Alzheimer están relacionados. A medida que envejecemos, la calidad del sueño se deteriora, especialmente la onda más lenta. Recordemos que el cerebro tiene varias etapas durante la noche, durante el sueño, y una de ellas, que es la etapa, la onda cerebral más lenta, llamada fase NREM, N-R-E-M, que quiere decir movimiento ocular no rápido. Esto ocurre entre las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Ahí es cuando se detiene, se suprime cualquier movimiento intestinal cuando comienza el ciclo del sueño. Durante el sueño se alterna entre los periodos de sueño REM, o sea, movimiento ocular rápido, y no REM, o sea, el movimiento ocular no rápido. Y los niveles más bajos de cortisol ocurren alrededor de medianoche. El sueño comienza con el sueño no REM y luego experimenta un tiempo más corto de sueño llamado REM. Y este ciclo luego se repite. Durante el sueño REM, o sea, movimiento ocular rápido, normalmente nos da sueño. El sueño no REM ocurre en 3 fases diferentes y cada fase dura entre 5 a 15 minutos. La fase 1, que es, aunque los ojos los tenemos cerrados, todavía es fácil despertarnos.
y esta fase dura aproximadamente entre 5 a 10 minutos. Y la fase 2 es cuando ya tenemos ese sueño ligero, cuando el ritmo cardíaco se reduce y la temperatura del cuerpo disminuye. Ya el cuerpo se prepara para un sueño profundo. Y la fase 3 es cuando hay un sueño profundo. Es muy difícil despertarnos durante esta fase. Si alguien nos despierta, nos despertaremos desorientados durante varios minutos. Y durante las fases del sueño profundo, no REM, es cuando el cuerpo repara y regenera el tejido óseo y muscular, mientras que el sistema inmunológico se fortalece. Pero ahora los científicos, que en algún tiempo pensaron que el cerebro en esta fase era inactivo, sucede que esta fase, el no REM del sueño, es muy activa. Es durante esta parte del sueño, el no REM, que el cerebro transfiere los recuerdos a corto plazo al almacenamiento a largo plazo. O sea, transfiere lo que queda grabado en la memoria corta, lo transfiere a la memoria a largo plazo, o sea, al disco duro. Y esta parte del sueño es muy importante para guardar y conservar los recuerdos. Si bien cuando envejecemos va a haber algún impacto en la memoria, porque la calidad del sueño no REM nos falla. Pero cuando se trata de la enfermedad del Alzheimer, la disrupción del no REM profundo se amplifica dramáticamente. Y esto comienza varios años antes de que aparezca la enfermedad del Alzheimer. Y este estudio sugiere que el sueño es un indicador, una alarma alerta temprana que es muy importante. Pero los científicos también han demostrado de una relación entre el sueño y el Alzheimer, es que la disminución de la calidad del sueño y la enfermedad de Alzheimer se refuerzan mutuamente y se pierde la calidad del sueño. A medida que los síntomas de las enfermedades empeoran, también empeora la calidad del sueño, que a su vez hace que los síntomas sean más severos y así sucesivamente. Pero un fenómeno causa el otro o simplemente ocurren alrededor del mismo tiempo. El profesor Walker, W-A-L-K-E-R, cree que la asociación es más que una coincidencia. Los malos hábitos de sueño pueden ser una causa importante de la enfermedad del Alzheimer. ¿Y cuál es la conexión? Bueno, recordemos que hemos hablado de las placas beta amiloides, estas calcificaciones tóxicas que están relacionadas con la enfermedad del Alzheimer. Estas placas no afectan todas las áreas del cerebro. Se acumulan en el lóbulo frontal durante las etapas tempranas y tardías de la enfermedad. Esta región, el lóbulo frontal, es esencial para la generación eléctrica del sueño no REM profundo. El Dr. Walker y su equipo de investigación encontraron que en las personas mayores, mientras más depósitos de beta amiloide en el lóbulo frontal, más se deteriora la calidad del sueño profundo. Esto es completamente diferente, distinto a la pérdida del sueño profundo que ocurre con el envejecimiento. Luego, los investigadores enfocaron su atención a una pregunta que ha desconcertado a los neurocientíficos por algún tiempo, y es que ¿por qué la reserva de memoria clave del cerebro, o sea, el hipocampo, no se ve afectado por esta capa beta amiloide? Como dice el profesor Walker, ¿cómo causa el amiloide la pérdida de memoria en pacientes con Alzheimer cuando el amiloide por sí mismo no afecta a las áreas de memoria del cerebro? Entonces los científicos tienen esta pregunta: ¿por qué esas capas, esas calcificaciones de beta amiloide no se acumulan en el hipocampo, que es donde se guarda la memoria? ¿Podría la interrupción del sueño ser el factor intermedio? Para averiguar esto, los investigadores reclutaron ancianos con calcificaciones beta amiloides cerebrales bajas y altas, y luego que los participantes pasaron una noche en el laboratorio del sueño antes de tomar una prueba de memoria a la mañana siguiente, el resultado fue que aquellos con los depósitos de beta amiloide más altos tuvieron la pérdida más severa de sueño no REM profundo y tuvieron un peor desempeño en la prueba de memoria. En conclusión, el equipo de investigadores
puede haber identificado un factor intermedio entre la acumulación de la capa beta amiloide y la pérdida de la memoria. Y concluyen que las placas cerebrales de beta amiloide son las que causan la pérdida de memoria, como interrumpiendo el sueño, y no atacan directamente los centros de memoria del cerebro, que el hipotálamo. El profesor Walker también en su investigación descubrió el sistema glifático. Es el que se encarga de eliminar los desechos del cerebro. Y durante el sueño no REM profundo, el sistema glifático se activa rápidamente. Las células gliales, que son las células del cerebro, se reducen hasta en un 60%, creando espacio para que el líquido cefalorraquídeo elimine las placas beta amiloide, la calcificación, esa toxicidad y otros contaminantes metabólicos dañinos a una tasa de 10 o 20 veces mayor que la que se produce durante las horas que nos encontramos despiertos. Así que solo una noche con un sueño interrumpido es suficiente para que el beta amiloide comience a acumularse en el cerebro. Por lo tanto, la falta de sueño profundo también hace que las placas beta amiloide se acumulen. Y el profesor Walker resume y nos dice que la falta de sueño provoca una acumulación de beta amiloides en las áreas cerebrales necesarias para generar un sueño NREM profundo, y la insuficiente profundidad del sueño NREM, o sea, de la primera fase del sueño que comienza a las 10 de la noche, conduce a la pérdida de la memoria y la eliminación reducida de los productos de desechos nocivos, lo que lleva a una acumulación de proteínas tóxicas. Con más proteínas amiloides en el cerebro hay menos sueños profundos. Con menos sueños profundos hay más amiloide. El sueño inadecuado y la patología de Alzheimer interactúan en un círculo vicioso. El neurocientífico recomienda que si queremos tener una seguridad contra el Alzheimer, debemos priorizar el sueño a lo largo de nuestra vida. Es una de las mejores maneras que podríamos aconsejar, dice el científico. Estos datos lo pueden encontrar de nuevo en el libro del Dr. Matthew Walker con el nombre de Why We Sleep, ¿por qué dormimos? Bueno, ¿qué aprendimos esta mañana? Aprendimos dos maneras naturales de cómo combatir o prevenir el Alzheimer. Una de ellas es la combinación o tener buenos niveles de complejo B y el ácido graso omega 3. Y la otra es dormir 8 horas, comenzando a las 10 de la noche. Es muy importante comenzar a las 10 de la noche y no a las 11 o a las 12. ¿Por qué? Porque es a las 10 de la noche cuando el ciclo circadiano nos indica que es tiempo para esa primera etapa de movimiento rápido ocular y el movimiento rápido no ocular. Y la otra manera es el medicamento fármaco, del cual le hablamos, que todavía se encuentra en sus estudios preliminares y actualmente ha sido aprobado por la FDA para combatir la leucemia, pero está en la etapa final. Termina esa etapa en el mes de marzo con los resultados para tratar la enfermedad del Alzheimer. Y ahora vamos a hacer una corta pausa y regresamos después de este breve descanso. No se me vaya. Soy campesino y vengo del monte, del monte. Soy campesino y vengo del monte, del monte. Yo vengo de la montaña cantando este lindo son. Yo vengo de la montaña cantando
Rodolfo Villamizar, sobreviviente de cáncer, está presentando La Hora de la Salud. Bienvenidos de regreso a su programa La Hora de la Salud, que llega a sus hogares por cortesía de Unisucre FM Estéreo y el grupo Seguidores de la Terapia Gerson. A continuación vamos a dar cabida a la sección de preguntas y respuestas de los oyentes. Y en este próximo segmento queremos hablar acerca de la relación que hay entre la diabetes y el consumo de patilla o sandía. Esta pregunta a menudo la recibimos de oyentes y de personas que desean aprovechar los beneficios de la patilla, especialmente para alcalinizarnos, especialmente en tiempos de calor. Es una bebida muy refrescante si se hace en jugo, donde podemos añadirle unas gotas de limón y definitivamente nos va a ayudar a alcalinizar el cuerpo. Pero vamos a responder esta pregunta basado en un escrito hecho por Jeriska Parker Gordon y la doctora Natalie Butler, donde nos hablan de que definitivamente las personas con diabetes deben cuidar, deben vigilar, deben controlar sus niveles de azúcar en sangre, y la sandía contiene azúcares naturales, pero dependiendo de la dieta de la persona, esto puede tener un impacto en su nivel de azúcar en sangre. Vamos a revisar primero los beneficios de la patilla o de la sandía. Es alta en vitamina A, vitamina C, potasio, magnesio, vitamina B6, desde luego que tiene fibra. Si la comemos la patilla entera, también contiene hierro y calcio, y una porción de aproximadamente 280 gramos al día nos proporciona el 31% de la cantidad diaria que necesitamos de vitamina A. Recordemos porque tiene licopeno y también por ese color rojo contiene beta-caroteno, que luego se convierte en vitamina A. Y con estos niveles de vitamina A nos ayuda a tener una vista saludable y nos ayuda a mantener el corazón, los riñones y los pulmones saludables. No solo el hecho de consumir patilla o sandía nos puede frenar ese antojo de consumir dulces, sino que también nos puede ayudar a sentirnos satisfechos, sentirnos llenos, por lo menos por un tiempo. Y esto se debe a que la sandía contiene un 90% de agua. Además de mantenernos hidratados, esto puede ayudarnos a controlar el peso. La sandía o la patilla contiene cantidades moderadas de licopeno. Recordemos que el licopeno es un pigmento que le da ese color a la fruta, pero también es un poderoso antioxidante. Y según las revisiones, el licopeno nos ayuda a controlar las enfermedades cardiovasculares. Y según la Clínica Mayo, las primeras investigaciones sugieren que el licopeno, que también se encuentra en los tomates, puede estar relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer de próstata. Pero hay una manera de manejar o de medir el índice de azúcar de cada alimento, y esto se conoce como el índice glucémico, que es donde se analiza qué tan rápido entra el azúcar de los alimentos en el torrente sanguíneo. Cada alimento tiene un valor entre 1 y 100, y estos valores del índice glucémico se determinan de acuerdo con la forma en que cada alimento se compara con una tabla de referencia. El azúcar o el pan blanco generalmente se usan como referencia en esa tabla. Y también hay otra tabla que se conoce como la carga glicémica, que es la combinación del índice glucémico y el contenido real de carbohidratos en una porción típica de alimentos. Y algunos versados en esta materia argumentan que la carga glicémica le da un valor más real de cómo un alimento específico puede afectar los niveles de azúcar en sangre. Entonces hay esas dos medidas, el índice glucémico y la carga glucémica. Este enfoque a menudo lo utilizan las personas que controlan la diabetes mediante el conteo de los carbohidratos. Estas tablas del índice glucémico y la carga glucémica y la cantidad de carbohidratos la pueden encontrar en el internet. Pueden buscar como una tabla del índice glucémico con un bajo o mediano
índice glucémico se consideran menos propensos a elevar los niveles de azúcar en la sangre. El índice glucémico de 55 o menos se considera bajo y un índice glucémico entre 55 y 69 generalmente se considera mediano, y cualquier alimento mayor de 70 se considera con un índice glicémico alto, que definitivamente es contraproducente para las personas diabéticas. Y la carga glicémica baja es menos de 10, y entre 10 y 19 es una carga glicémica mediana, y más de 19 ya se considera una carga glicémica alta. Y la patilla típicamente tiene un índice glicémico de 72 por una porción de 100 gramos. Y sí, en este caso, cualquier alimento con un índice glicémico superior a 70 ya se considera alto. Además, las personas con diabetes deben tratar de comer patilla con una grasa o una proteína saludable, como son las nueces, los aguacates y la linaza. Esta combinación puede ayudar a mantenerlos llenos por más tiempo, pero también reduce el impacto en los niveles de azúcar en la sangre. Aunque es importante saber la cantidad de azúcar y carbohidratos que hay en las frutas que consumimos, también se recomienda no comer demasiada fruta para evitar que los niveles de azúcar en sangre aumenten. Y es aconsejable elegir las frutas con niveles más bajos de azúcar y carbohidratos y tener mucho cuidado con el consumo de los líquidos azucarados, como son los jugos de frutas y batidos. Y como regla general, las personas diabéticas pueden consumir frutas con un índice glicémico bajo, y entre ellas están las ciruelas, los pomelos, los melocotones, los albaricoques, las peras. Pero la clave del índice glicémico en las frutas es: entre más madura está la fruta, digamos un banano, un guineo, una papaya, un melón, más dulce va a estar. Por lo tanto, su índice glicémico va a ser más alto. Entonces, la idea sería consumir estas frutas que estén entre maduras y verdosas, y como se dice en algunas partes, entreveradas o pintones. Y a petición de nuestro oyente en la ciudad de Sincelejo, el señor Miguel Trujillo, quien tiene la inquietud de si las remolachas son buenas para una persona con diabetes. Para responderle la inquietud a don Miguel, vamos a basarnos en un escrito hecho por Mark Cowen y la doctora Natalie Butler, donde nos habla de los beneficios para la salud que ya se han investigado, y hemos hablado en muchos segmentos acerca de lo bueno que son las remolachas para la salud. Y además, según este reporte, tiene unos usos medicinales que incluyen el tratamiento contra la fiebre, el estreñimiento y las afecciones cutáneas. Pero además, los romanos en algún tiempo la usaron como afrodisíaco. Así que estos beneficios acerca de la disfunción eréctil no es algo nuevo, ya los romanos la estuvieron utilizando. Pero primero vamos a hablar de los beneficios de la remolacha. La remolacha o el jugo de remolacha o las ensaladas de remolacha nos ayudan a reducir la presión arterial alta. El efecto reductor de la presión arterial alta es causado por la presencia de aquella sustancia de la cual hemos hablado, que son los nitratos que se encuentran en el jugo de la remolacha. Estos nitratos mejoran la capacidad de los vasos sanguíneos para ensancharse, para ampliarse, y así mejorar el flujo sanguíneo. En un estudio recientemente publicado en la revista Hipertensión, los investigadores descubrieron que beber una taza de jugo de remolacha al día está asociada con una reducción en la presión arterial en personas con niveles altos de presión arterial. En el estudio participaron pacientes con presión arterial alta, y después de 4 semanas los investigadores se encontraron que los pacientes que participaron y bebieron una taza de jugo de remolacha al día experimentaron una reducción significativa en sus niveles de presión arterial.
Y estos pacientes no solamente se les redujo los niveles de presión arterial alta, sino que también mostraron una mejoría significativa del 20% en la elasticidad de sus vasos sanguíneos. Y además de ayudar a reducir los niveles de presión arterial alta, la remolacha también nos ayuda a reducir el daño que se le han hecho a los nervios en personas diabéticas. Un estudio publicado en el año 2012 sugiere que un componente, una sustancia de la remolacha llamada el ácido alfa-lipoico, que es un antioxidante, puede ayudar a reducir el daño a los nervios que pueden ocurrir en pacientes con diabetes. Como sabemos, los pacientes que ya tienen una condición avanzada sufren de neuropatía principalmente en sus extremidades, pero también el ácido alfa-lipoico en otros estudios han demostrado que nos ayudan a mantener la longitud de los telómeros. Y recordemos que los telómeros es ese reloj biológico que se encuentra dentro de cada célula y forma parte del ADN, que es el que nos indica cuánto tiempo vamos a vivir. Y además el jugo de remolacha ayuda al rendimiento cuando hacemos ejercicio, porque puede mejorar la capacidad de los músculos para absorber oxígeno durante y después del ejercicio, y además mejora la tolerancia, o sea, la resistencia al ejercicio. Y como sabemos, el ejercicio ayuda a reducir el riesgo y reduce el progreso de las enfermedades cardiovasculares. Esto significa que aquellas personas con diabetes que ya corren este riesgo de problemas cardiovasculares se pueden beneficiar a través del ejercicio consumiendo remolacha. Pero las remolachas son bajas en calorías. Solo contienen 43 calorías por una porción de 100 gramos. Y tienen un alto contenido en antioxidantes que, como sabemos, ayudan a eliminar o a matar esas moléculas dañinas llamadas radicales libres que pueden dañar los vasos sanguíneos. Y debemos tener algunas precauciones, especialmente aquellas personas que consumen medicamentos que contienen nitrato y nitrito que se usan para tratar la angina de pecho, porque puede reducir su efectividad, como también aquellas personas que usan medicamentos para reducir o tratar la disfunción eréctil. Y recordemos que aquellas personas, no todas, que experimentan bicturía. Bicturía es una condición en la cual la orina se vuelve roja después de comer remolacha. Se nota ya sea cuando defecamos o cuando orinamos. Y las formas más efectivas para obtener los máximos beneficios de las remolachas es comerla en su estado crudo, o sea, en forma de jugo o simplemente en ensaladas. Y para medir el índice glucémico del jugo de remolacha, sabemos que el índice glicémico de la remolacha está en 64, que es moderadamente alto, pero tiene una carga glucémica de solo 5, que es bajo. El índice glucémico es un sistema un poco imperfecto de acuerdo a este estudio, pero es una herramienta útil. Y en conclusión, debido a que el índice glucémico es moderadamente alto en la remolacha, pero la carga glucémica es baja, las remolachas pueden ser un alimento aceptable para comer con una dieta diseñada para mantener constantes los niveles de glucosa en sangre. ¿Y por qué? Esto se debe a que, a pesar del aumento rápido y agudo del azúcar en la sangre determinado por el índice glicémico, se necesitarían tomar casi 8 tazas de remolacha para tener un impacto en los niveles de glucosa, que definitivamente no es lo que vamos a consumir al día. Una sola porción de media taza de remolacha, que podrían ser 4 onzas, tiene un efecto insignificante en el azúcar en la sangre, como lo indica la carga glicémica. Esperamos que esta corta respuesta le haya resuelto las inquietudes a nuestro oyente en la ciudad de Sincelejo. Y a continuación, y en este segmento final, vamos a darle respuesta a una pregunta que nos hace una oyente en la ciudad de Sincelejo, donde nos pregunta qué es la incontinencia fecal y cuáles son sus causas. Bueno, vamos a detallar un escrito, un reporte hecho por la Clínica Cleveland,
de los Estados Unidos, donde nos define la incontinencia fecal, que también se conoce como incontinencia anal, que es el término usado cuando una persona no puede controlar la deposición de heces o desperdicios, o la deposición gotea fuera del recto en momentos no deseados, no en un momento planeado para ir al baño. Esta pérdida ocurre con o sin conocimiento de la persona. La incontinencia fecal ocurre más a menudo en las mujeres que en los hombres, y también es una incidencia muy común en los ancianos. Y el término incontinencia fecal se usa si ocurre cualquiera de las siguientes situaciones. La deposición se escapa cuando hay gases. La deposición se escapa debido a la actividad física o algún esfuerzo rutinario. Una persona puede sentir que tiene que ir y no puede ser capaz de llegar al baño a tiempo. Y también se ve deposición o sucio en la ropa interior después de ir a defecar de manera normal, y cuando hay una pérdida completa del control intestinal. Pero ¿por qué ocurre la incontinencia fecal? Es la pregunta. Hay varios factores que afectan las deposiciones o la habilidad de controlar las defecaciones. El primero de ellos es que los músculos en el recto y en el ano, o sea, esas dos últimas secciones de los intestinos, deben estar funcionando debidamente. Segundo, que el recto debe ser capaz de estirarse, tener esa flexibilidad para sujetar la deposición. Debe de haber una sensación rectal para proporcionar avisos de la necesidad de ir a defecar. Es esa cantidad de nervios en el recto que nos indican y le envía esa señal al cerebro de que necesitamos ir al baño. Cuando este mecanismo funciona adecuadamente, esto significa que una persona tiene la sensación de que es el momento de ir al baño. Y tercero, los músculos del ano, que se conocen con el nombre de esfínter, tienen que tener la capacidad de apretar el ano hasta que se cierre. Si estos músculos no están funcionando bien, la deposición puede salir inesperadamente. Y el cuarto es que la persona no tiene la habilidad física o mental como para reconocer ese aviso, esa señal que le dice que es el momento para ir al baño a defecar, o la movilidad física para alcanzar el baño. Y por último, las deposiciones son muy líquidas o explosivas, o ambas cosas, y no le da tiempo a la persona para llegar al baño. Si cualquiera de estas funciones del cuerpo no funcionan adecuadamente, ocurre la incontinencia fecal. ¿Y cuáles pueden ser las causas? Bueno, las diarreas y estreñimientos frecuentes. Estas son condiciones que causan que los músculos del recto y del ano se debiliten. Cuando estos músculos se debilitan, la habilidad de contener la deposición dentro del cuerpo también se debilita. Y cuando hay un daño muscular, el daño muscular puede ocurrir durante un parto vaginal difícil, cuando los médicos tienen que usar forceps, o sea, hacer pequeños cortes. Esto se conoce como una episiotomía, para hacer que la abertura sea más grande. El daño muscular también puede resultar de una operación quirúrgica anal o rectal, pero no de operaciones quirúrgicas para curar las hemorroides. Y la edad avanzada. Naturalmente, con la edad se debilitan los músculos del recto y del ano. Otras estructuras cercanas en la pelvis también pueden aflojarse con la edad. Cuando ocurre esta debilidad generalizada en los ancianos, las deposiciones sueltas son más difíciles de controlar que las duras. Cuando llega una gran cantidad de deposición floja o suelta al recto, puede que no haya suficiente tiempo de aviso para llegar al baño a tiempo. Y la otra causa es cuando hay un daño a los nervios. Si se dañan los nervios del recto y del ano, que controlan la capacidad de los músculos para contraerse, puede dar como resultado la incontinencia. Los nervios que controlan esa sensación rectal también pueden causar incontinencia si se dañan. El daño de los nervios puede ser causado por un parto vaginal difícil, una operación quirúrgica anal, por estreñimiento que resulta en ese esfuerzo que la persona tiene que hacer frecuentemente durante la defecación, o cuando la persona sufre de enfermedades como la diabetes, la esclerosis múltiple, ataques de corazón o un tumor en la espina dorsal.
Y también ocurre cuando hay una incapacidad en el recto para estirarse. Si los músculos del recto no son tan elásticos como deberían ser, o como cuando la persona estaba joven, el exceso de la deposición que se acumula puede escaparse. El síndrome del intestino inflamado, como la enfermedad de Crohn, también pueden afectar la capacidad del recto para estirarse. Las cicatrices que resultan de las operaciones quirúrgicas y terapias de radiación también pueden endurecer los músculos del recto, lo que hace que se pierda la flexibilidad. Y algunas otras enfermedades como el prolapso rectal, que es cuando el recto cae o se sale dentro del ano, o una condición llamada retrocele, que es cuando el recto empuja hacia la vagina, o cuando hay estreñimiento crónico, donde la deposición se escapa pasando alrededor de una gran bola de deposición. Y finalmente, otras de las causas son el abuso de laxantes, los tratamientos de radiación, ciertos defectos del sistema nervioso y congénitos, las enfermedades del síndrome del intestino inflamado y el síndrome del intestino irritable también pueden resultar en la pérdida de la capacidad de controlar las deposiciones. Y hay exámenes que pueden detectar esta condición, como es un examen llamado manometría anal y también la ecografía endoluminal o ecografía anal. Y hay un examen que se llama determinación del tiempo de latencia motora del nervio pudendo, como también una electromiografía anal o la sigmoidoscopia flexible, que también se conoce como proctosigmoidoscopia, y la proctografía, también llamada defecografía, y la resonancia magnética. ¿Y cómo podemos manejar esta situación? Bueno, definitivamente la dieta es una de las principales maneras de cómo tratarla, y primero debemos evitar los alimentos que puedan causar deposiciones sueltas, como son la cafeína, el alcohol, algunos jugos, ciruelas pasas, frijoles, alimentos picantes, productos lácteos, carnes curadas o ahumadas y endulzantes artificiales. Pero hay otros alimentos que pueden darle fibra a las heces y ayudan a engrosar las defecaciones, lo que puede ayudar con el control fecal. Estos alimentos incluyen el plátano, el puré de manzana, quizás por el potasio, el aguacate, las pastas y las papas. Y debemos hacer también ejercicios de los intestinos. Hay dos maneras de entrenar los intestinos. El primer objetivo es establecer una rutina, o sea, una hora al día. Con esto el paciente puede lograr un mayor control de sus deposiciones. Por ejemplo, un enema diario a la misma hora ayudará a controlar las deposiciones de heces y disminuirá los episodios de incontinencia fecal. Les recordamos que las personas no deben usar enemas sin antes consultar a su médico. Y el segundo tipo de ejercicio de intestino es aprender ciertos ejercicios que pueden fortalecer los músculos alrededor del ano. Este proceso se llama proceso de retroalimentación y es reforzar el músculo pélvico con el ejercicio de Kegel, que es identificando en su mente cuáles son esos músculos. Digamos, cuando orinamos, apretar y detener o parar el orín, ya ahí hemos identificado cuáles son los músculos. Y de ahí en adelante debemos hacer ejercicios de repetición varias veces al día para fortificar esos músculos, ese esfínter que controla la salida de las heces en el ano. Y el reporte también, desde luego, viene de la clínica Cleveland. Nos habla de opciones quirúrgicas, como es la esfinteroplastia, o sea, la reparación del esfínter por su posición donde se cosen los músculos anales del esfínter que están dañados. Los músculos anales del esfínter se superponen y se usan puntos de sutura para asegurar los músculos en ambos lados. Al superponer y tensar los músculos del esfínter, va a resultar en una apertura más apretadas.
y otro procedimiento conocido como el esfínter intestinal artificial, que consiste en implantar quirúrgicamente un aparato, o sea, una prótesis alrededor del ano. Este aparato está diseñado para imitar el músculo anal normal, y una colostomía, que ya sería un caso extremo. En esta operación se hace una apertura en el abdomen a través de la cual se trae el colon hacia la superficie de la piel. Las heces se recolectan en una bolsa especial que se pega al abdomen alrededor de la apertura. Este procedimiento se suele considerar cuando todos los otros tratamientos anteriores han fallado. Les recuerdo que esta información proviene de la clínica Cleveland. Y llegamos al final del programa del día de hoy y estamos inmensamente agradecidos por habernos acompañado en esta saludable hora. El programa La Hora de la Salud fue llevado a sus hogares bajo la dirección general de Alfonso Ramón Hamburger, en la parte técnica Jesús Roble y Rafael de Ávila Mercado, y en la producción quien les habló, Rodolfo Villamizar Molina. Nos vemos el martes. Chao. La Hora de la Salud ahora en WhatsApp, 24 horas a tu servicio. Agréganos 301-254-1559, el WhatsApp de La Hora de la Salud. Aquí finaliza su programa La Hora de la Salud, dedicado a las actualizaciones de la medicina natural en el tratamiento de enfermedades crónicas. Hasta la próxima semana y por aquí, por Unisucre FM Estéreo 100.8.